Entre Leyes, el espacio donde hablaremos sobre conceptos jurídicos, derecho fiscal, constitucional, criterios jurisprudenciales y tendencias normativas, solo aquí en IMEFI. Muy buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana, el de la voz del doctor José Manuel Miranda de Santiago. Y pues gracias por sintonizarnos al programa más esperado de la semana. Pues hoy tenemos un tema muy trascendental y para esto nos acompaña el licenciado doctorante en educación Edgar Rodríguez Lozano. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Administración por la UNAM. Tiene 25 años de experiencia en el comercio exterior y la logística internacional y actualmente él realiza como agente, ¿no? Como agente de logística, de transporte, todo ello, ¿no? De todo lo que tiene que ver, Forward and Freight, y académico en varias universidades e instituciones del país, y sobre todo por la división de posgrado de la UNAM. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa, que pues nos ven contadores, abogados, licenciados en comercio exterior, de todas partes, ¿no? Ya sea de la República y algunas partes hasta del mundo, ¿vale? Muchas gracias, Edgar. Y vamos a empezar con este tema tan bonito, ¿no? Que es el comercio exterior, ¿vale? Bueno, para entrar más o menos a detalle, amigo, que me pudieras decir cómo contribuye la logística internacional en las empresas. Bueno, gracias José Manuel por la invitación. Este tema es muy importante y trascendental hoy en día porque todas las empresas de manera directa o indirecta hacemos logística internacional y hacemos comercio exterior. Normalmente yo le digo a la gente, voltea a ver a tu alrededor y dime qué de lo que ves está hecho en México. La verdad es que es muy poquito. Lo complico más, que de lo que ves está hecho en México con suministros solo mexicanos, se reduce ese porcentaje, y lo complico más y digo que de lo que ves está hecho en México con suministros mexicanos y que solo se vende en México, y yo no encuentro absolutamente nada. De hecho, en las oficinas de quienes nos están viendo seguramente hay una Virgen de Guadalupe, voltéenla y va a decir Made in China, ¿no? Hoy todos hacemos comercio exterior, logística internacional, intercambiamos, los países nos especializamos, y de ahí que hoy las cadenas de suministro, es decir, desde que empiezo yo a hacer un pedido, levanto una orden de compra de mis materias primas, mis suministros para fabricar algo, lo vendo, lo distribuyo y luego pasa el servicio postventa, todo eso sucede en 2, 3, 4, 5 o más países. Hoy tenemos este comercio exterior y la logística internacional, invariablemente lo queramos o no lo queramos. Entonces de ahí radica la importancia para todas las empresas, porque invariablemente tiene que ver con costos, tiene que ver con utilidad. Si yo escojo un buen proveedor del otro lado del mundo, que me dé la calidad que yo requiero y los costos que yo requiero para tener un mayor margen de utilidad, pues precisamente eso me va a contribuir a que mi empresa sea más rentable. Sí, Edgar. Nuestro programa de hoy se trata de la importancia de la logística en la cadena de suministros en las empresas en un contexto global. Si nos hicieras un poquito en el contexto, ¿por qué la importancia de la logística? Si yo voy a importar mercadería del extranjero, pues yo que no sé, pues contrato a un agente aduanal y se acabó, ¿no? Bueno, realmente tendrías que contratar a un agente de carga internacional o freight forwarder, como es mi caso, porque el agente aduanal solo va a dedicarse a hacer el despacho aduanero de mercancías cuando llegue al aeropuerto o al puerto o a la frontera. Sin embargo, nosotros como freight forwarders hacemos lo que llamamos el servicio puerta a puerta. Y haces una acotación muy importante. Muchas empresas creen poder hacer su propia logística sin tener los conocimientos necesarios y sin tener los proveedores necesarios para realizar estas operaciones. Si nos contratan a nosotros, precisamente eso hace que
pues nosotros les dejemos a ustedes a dedicarse a su core business. En México decimos coloquialmente zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, si tú te dedicas a vender zapatos, pues dedícate a producirlos y a venderlos, que yo me encargo de traer tu materia prima a México y me encargo de vender tu producto terminado en cualquiera de los 200 países del mundo. Entonces, justo la importancia radica en que hoy es muy difícil que tu cadena de suministros sea local, es decir, es muy difícil que compres suministros en México, que produzcas en México y que vendas solo en México. Por tanto, tienes que hacer llegarte la materia prima, suministros de 2, 3, 4, 20 países, produces a lo mejor una parte en México, a lo mejor lo exportas a otro lugar donde se empaque, se envase y de ahí distribuyes a todo el mundo. Un ejemplo muy claro es cuando Apple dice, voy a lanzar el iPhone 17, que es el que viene, ¿no? Y entonces las acciones de una aerolínea, que no voy a decir, ¿no? Las acciones de una aerolínea suben radicalmente. ¿Por qué? Porque esa aerolínea se dedica a distribuir el iPhone en todos los países del mundo. Entonces, si nos podemos dar cuenta que el anuncio de una empresa hace que otra eleve sus utilidades. Solo por el anuncio. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener mucho trabajo en la logística, es decir, una parte de la logística es el transporte, y entonces cuando transporta y distribuye todos los iPhones alrededor del mundo, pues gana dinero. Entonces de ahí esa importancia, porque hoy, antes, hace 20 años, 30 años, que a lo mejor tú y yo ya estábamos trabajando, ¿no? Agarraba la persona de compras la sección amarilla, que creo que ya ni existe, ¿no? Y entonces necesito 30,000 tornillos. Hablaba a un proveedor en Azcapotzalco, oye, necesito 30,000 tornillos. Y le decía, sí, te los entrego mañana. Llegaba el camión, te los entregaba y fin de la historia. Hoy no agarras la sección amarilla, sino buscas una página en internet que estará en India, en China, en Pakistán, y le dices, necesito 30,000 tornillos. Ah, órale pues ven por ellos, o te los mando, o como sea, pero necesitamos hacer logística y comercio exterior para que esos 30,000 tornillos te lleguen a tu planta y los puedas utilizar. Ya no es tan sencillo. ¿Y por qué lo hacemos? O por calidad, o por precio, o por velocidad, o por mejorar mi cadena de suministros. Por 1000 razones es que hoy tenemos que hacer estas cadenas globales. Y los países nos especializamos. Tú bien sabes que en México podemos adquirir un Audi, un Toyota, un Volkswagen, un Ford, un BMW, y muy probablemente sea fabricado en México. Muy probablemente, aunque las marcas no son mexicanas. Así es. Entonces, fíjate cómo para armar un carro yo necesito 150,000, 250,000 piezas, obviamente no todas son mexicanas, tengo que traer suministros de muchos lugares del mundo y para eso requiero hacer logística, lo fabrico, a lo mejor lo mando a su lugar de origen y después me lo regresan para comprarlo aquí. Muy bien. Hablabas de, tú eres un freight forwarder. Do you have translate? Agente de carga internacional en español mexicano, transitario, transitario en español de España. Ah, ok, sí, porque a lo mejor estamos aquí hablando en Ciudad de México y entonces le hablamos, ay, pues, ¿qué es eso? Porque lo que es toda la logística internacional, pues se manejan muchos conceptos en inglés. Es correcto. Item, todo, ¿no? Pues bien, ¿se puede agregar un valor a través de la logística? Por supuesto, por supuesto. Yo estoy convencido que cualquier actividad, cualquier profesión que no añada valor está destinada a morir. Hoy, todos ustedes saben, mejor que yo, que pagamos un impuesto al valor agregado. Y antes se creía que si yo tenía varias materia prima o varios suministros y armaba un producto, ya le estaba agregando valor y por eso me cobran 16%, lo cual es una locura. O sea, creo que es una locura pagar solo por eso. Hoy, el agregar valor tiene que ver más con ofrecerle al consumidor más de lo que está dispuesto a recibir o más de lo que está dispuesto a pagar. Pongo un ejemplo. Yo tengo mi auto de X marca y aquí a 2 kilómetros a la izquierda tengo una concesionaria y a 2 kilómetros a la derecha tengo otra concesionaria.
lo tengo que llevar a hacer el servicio. Y cuando lo llevo a hacer el servicio, me cobran por limpiar inyectores, cambiar bujías, cambiar los filtros, rellenar niveles, rotarle las llantas, lavarle el motor, ¿no? O sea, yo sé que me están cobrando por eso. ¿Qué determina mi decisión de compra? Si a lo mejor me dicen, Edgar, no lo traigas, nosotros vamos por él a tu oficina y le hacemos el servicio y te lo regresamos. Ah, está muy bien. O si no tienen ese servicio, que yo vaya y me ofrezcan un café, un agua, un refresco, unas palomitas, que me reciban con un trato amable, que me regresen el auto lavado, aspirado, encerado, oliendo otra vez a nuevo, que me regalen, entre comillas, el armorol, la franela para mantenerlo limpio. Es decir, mi decisión de compra va a estar determinada por el valor que agregan, no por el servicio, porque el servicio yo ya sé que voy a pagar 10,000 pesos por el servicio donde sea, pero si le agregan todos esos valores, yo determino llevarlo allá. En el caso de la logística es exactamente igual. Yo estoy hecho para ir y recolectar mercancía en algún lugar del mundo, llevarlo a un puerto o aeropuerto, coordinar un despacho de exportación, hacer maniobras para subirlo al avión o al barco, coordinar el transporte internacional, hacer maniobras de descarga en México, coordinar un despacho de importación y llevarlo al almacén de quien me contrato. Para eso estoy. Sin embargo, habemos 8,000 empresas en México que hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo yo agrego valor a este servicio? Ah, bueno, me adelanto a decirle a mi cliente, oye, cada 20 de marzo, ¿no? Me pides que te coordine un servicio y hoy no me has dicho. Ah, pues yo me estoy adelantando y le estoy haciendo la labor del ejecutivo de tráfico de la empresa. O le digo, oye, te voy a dar una estrategia logística que te convenga más en costos, si es que lo que buscas es disminuir costos. O te coordino una estrategia logística que te salga más económica, si lo que buscas es disminuir precio. O te doy un diferente modo de transporte que se adapte a el tipo de mercancía que tú estás manejando, o te doy capacitación para que hablemos el mismo idioma y entonces la operación fluya mejor y no se retrase. Te evito que pagues almacenajes de más, que pagues demoras, es decir, si no regresas el contenedor a tiempo, que empieces a pagar $170, $200 diarios, evito fletes en falso, coordinando adecuadamente la logística, mantengo obviamente tu mercancía en condiciones adecuadas todo el tiempo, desde que recolectamos en un país hasta que te la entrego. Si requerimos almacenaje, te aseguro que esta mercancía va a estar en las condiciones adecuadas. Y además te ofrezco otros servicios que te permitan quitarte costos fijos y volverlos variables. Es decir, ¿para qué quieres tener un almacén que a lo mejor ocupas 3 días a la semana? Pues mejor subcontrata uno y ese almacén, pues a lo mejor construye un edificio y réntalo como oficinas, ¿no? ¿Para qué quieres tener un personal de tráfico si haces una operación cada 15 días? Pues olvídate de pagar carga social, un sueldo, una computadora, un lugar en el que esté, etcétera, etcétera, y nada más contrátame cuando me necesites. Entonces, en ese sentido, generamos valor de a de veras para las empresas importadoras y exportadoras que requieren pues hacer operaciones de comercio exterior, y decíamos en un inicio que pues hoy prácticamente todos necesitamos hacer operaciones de comercio exterior. 8,000 agentes de carga en México. Y más los que se acumulen esta semana, como dice Pronósticos Deportivos, ¿no? Okay. Es una industria que cada día crece y crece por la necesidad que tiene el país. Hay un índice que publica el Banco Mundial que se denomina Índice de Desempeño Logístico, o en inglés Logistic Performance Index. Entonces, este índice dice qué tan bien o qué tan mal en general los países hacen su logística, tanto nacional como internacional, y ve la importancia de la logística que el Banco Mundial hace un índice desde 2007 para acá.
Entonces mide la puntualidad de los embarques, qué tan buenos somos dando el seguimiento y la rastreabilidad, qué tan fácil es hacer embarques internacionales a costos económicos, cómo funcionan las aduanas, si son amigables o no son facilitadoras, y también mide cómo los freight forwarders hacen su labor. Voy a dar una noticia que no me agrada mucho, pero en México somos como el Necaxa en el fútbol. Estamos a mitad de la tabla, ¿no? Somos como el lugar 60 y algo de 180 países. El sexenio antepasado éramos el lugar 47 y hemos ido para atrás como los cangrejos, porque hay otro punto que mide, que es el que yo le doy más importancia y por eso lo dejo al último, que es la infraestructura. Tenemos un problema de infraestructura logística en el país. No tenemos puertos con gran calado, por tanto no puede ingresar buques grandotes, nuestros aeropuertos están saturados, todo está centralizado. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en la zona metropolitana pues el aeropuerto de la Ciudad de México, muy cerquita a Puebla, muy cerquita a Querétaro, muy cerquita a Toluca, y el recién creado Felipe Ángeles, ¿no? El sexenio anterior, el expresidente sacó un decreto para obligar que las líneas cargueras salieran del aeropuerto de la Ciudad de México. El decreto nunca decía que se vayan al AIFA, pero entre líneas todos leíamos que se fueran al AIFA. Y así lo hicieron. Pero a pesar de eso, la gran mayoría de la carga que viaja vía aérea a nuestro país viaja en las panzas de los aviones de pasajeros. Entonces, tenemos un problema fuerte de infraestructura y justo en los últimos 6 años hemos bajado muchos lugares en Logistic Performance Index por 2 factores principales: la infraestructura y las aduanas. Aunque yo estoy un tanto de acuerdo con el tema aduanero, con las autoridades aduaneras, que normalmente ponen candados y candados y candados y candados, pero creo que es una respuesta a mucha gente, me apena mucho decir esto, pero a mucha gente que quiere hacer las cosas más sencillas, vamos a llamarle así, ¿no? Y que en lugar de velar por hacer las cosas adecuadamente bajo los estándares y bajo las normas y bajo las leyes, están buscando cómo se brincan esas leyes para hacerlo más fácil, ¿no? Por decirlo de una manera política. Y entonces la autoridad, en lugar de querer facilitar el comercio exterior, pues tiene que estar viendo cómo pone más y más y más candados para evitar que se hagan las cosas inadecuadamente. Nosotros somos un país más importador que exportador, porque me imagino que si lo queremos, lo que importamos es lo que sale lo más caro aquí producir. O sea, ¿por qué lo voy a importar si yo lo puedo producir, lo puedo hacer aquí en México, no? Entonces, lo que me sobra, pues lógicamente, según Adam Smith, pues debería de exportarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia del comercio exterior hoy en día? Esa pregunta tiene 2 respuestas. Una, a veces somos más importadores que exportadores y a veces somos más exportadores que importadores. Nuestra balanza comercial es muy parejita. A veces importamos un aguacate más, exportamos un aguacate más e importamos un carro más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a pesar de China, seguimos siendo un país maquilador. Mucho de lo que importamos lo exportamos, es decir, importamos de manera temporal suministros o materia prima, transformamos, hacemos producto terminado o semiterminado y lo regresamos. La estadística dice que los capítulos hay algo que llamamos tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, que es una ley mexicana que está tropicalizada a algo que se llama Sistema Armonizado, que publica la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas codifica todas las mercancías siempre y cuando sean bienes muebles y tangibles, los codifica y les pone una fracción arancelaria. En México, ese sistema armonizado le llamamos
tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Y entonces la estadística dice que de esa tarifa tenemos ciertos capítulos de mercancía que importamos, entre las que están vehículos y sus partes, está hidrocarburos, está boilers, está metales preciosos, instrumentos y aparatos de óptica y médicos. Se divide como en 6 o 7 capítulos de los que más importamos, ¿sale? Y los demás como el 30%. Pero la misma estadística dice que a la exportación son los mismos capítulos, lo cual confirma que importamos para transformar, producir, ensamblar y exportamos. Porque los productos netamente mexicanos que exportamos no figuran en la gran... En la estadística, o sea, ¿qué es lo que más exportamos nosotros con productos netamente mexicanos? Obviamente tequila, mezcal, cerveza, chile, tomate, jitomate, aguacate, pero todo eso no figura en nuestra balanza comercial. Por tanto, más que producir y lo que nos sobre lo exportamos o comprar afuera, porque aquí me resulta más costoso producirlo, es que los países se van especializando. Y nosotros somos especialistas en autos, en refrigeradores, en boilers, en tabletas, en celulares. Y la gran mayoría de marcas de esos productos no son mexicanas, sino que a través de la inversión extranjera directa, vienen las empresas, se establecen en México, generan empleo, se ensamblan aquí los productos y los mandamos para que después se distribuyan en todo el mundo. No sé si contesté lo que me Sí, no, muchísimas gracias. Te manda saludos Ana Luisa Torres Cabrera. Bien. Muchas gracias. Sí, yo siento que nosotros somos un país altamente importador que exportador. Bueno, yo lo veo. Y también que tenemos muchas facilidades. Yo creo que los países han hecho, este país ha dado muchas facilidades para las empresas que se registran como en un IMEX, ¿no? Que importa, no paga el impuesto al comercio exterior porque solamente lo va a transformar y lo va a regresar en otro producto al país de origen. Sin embargo, yo sé que algunas empresas maquiladoras pues no regresan, no retornan todo lo que se produce, sino hay veces comercializan aquí ese producto que supuestamente no iban a maquilarlo, no, su destino no era comercializado en este país, por eso existen regulaciones muy estrictas, ¿no? Y ha habido mucha corrupción en cuanto al tema de comercio exterior, y no nomás porque lo digo yo, ¿no? Autoridades y muchas personas en el país. Bueno, ¿por qué Edgar, es importante que las personas que trabajan en una empresa importadora o exportadora conozcan del comercio exterior, aunque no realicen especialmente estas funciones? Es muy importante porque tiene sus bemoles y sus características muy finas. De hecho, incluso el contador de la empresa debe de conocer de las operaciones de comercio exterior. Tiene que saber qué es un pedimento, tiene que saber por qué paga las contribuciones a través del pedimento, tiene que saber qué trato le da a esas operaciones de comercio exterior, tiene que saber cómo pagarle al extranjero, porque no va a recibir una factura timbrada, no va a recibir un CFDI cuando paga al extranjero, tiene que saber qué tratamiento le da. Entonces necesita... Todas las personas involucradas en una empresa deben de saber cómo son las operaciones. Si quieres... ¿Qué te parece ahorita si nos vamos a un corte? Ajá. Y ahorita regresando me dices qué documentos necesito yo saber o tener para poder importar? Porque creo que eso es una base para que el contador o la gente que nos está viendo pues conozca qué requisitos debo de cumplir para realmente importar una mercancía y que también pueda ser deducible para efectos fiscales, porque es legalmente realizada su importación de la mente legal para no se considere un contrabando, y que ya el contrabando pues ya es un delito ya de manera calificada y grave de acuerdo al artículo 19 constitucional, que amerita prisión preventiva
oficiosa o automática. Pues bien, vamos a un corte y los invitamos a que nos vean, que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Adelante, producción, por favor. Hola, soy Jessica Rueda, fundadora de IMEFI TV, y estamos de manteles largos porque ya cumplimos 14 años de transmisión continua. Y esto se ha logrado gracias a ti, gracias a los colaboradores, gracias a cada uno de los que han participado aquí en IMEFI y que por supuesto han llegado a ser un granito de arena para que esta comunidad, que ya es toda una familia, siga creciendo. Y por supuesto te invito a que te sigas uniendo y que pases la voz para que cada vez seamos muchos más en IMEFI TV. Muchas gracias. Muchas felicidades. Agradecer a todos. Y en esta ocasión aprovechando para felicitar a IMEFI TV por sus 14 años. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo. Gracias. Quiero agradecerte a ti que nos ves y nos escuchas diariamente. Muchísimas gracias. Felicito porque vengan muchos más años. Muchas gracias. Felicidades IMEFI, a seguir con esta aventura juntos. Felicidades por estos 14 años. Pues que nos sigan. Gracias a ustedes son posibles estos programas, dándole las gracias a IMEFI TV. Felicidades IMEFI TV 14. Vamos por los 15. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Soy la maestra María Lucía García Mejía, especialista fiscal. Espero que estén muy bien. Quiero invitarlos a mi próximo curso de donatarias autorizadas y la declaración de transparencia. ¿Saben que ya no existe la autorización condicionada para las donatarias? Pues en este 2025 hubo varios cambios a las reglas misceláneas. Pues en este curso vamos a conocer en esos cambios. Conocerán todas las declaraciones que debe de presentar una donataria, así también como la declaración de transparencia. Es muy importante conocer todas las obligaciones de una donataria para evitar que se le revoque la autorización, por lo que los espero próximamente en IMEFI. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto hacerles la invitación para nuestro próximo curso, que vamos a estar hablando de la NIF D4, Impuestos a la Utilidad, con una relación con la NIC número 12 o la IAS número 12, que también me habla de Impuestos a la Utilidad. Esto a través de IMEFI Capacitación, su casa, como siempre lo conocen, ustedes lo saben. Yo vengo a invitarte el día de hoy para que tú puedas acceder a este evento, este curso, porque vamos a estar hablando sobre la revelación del impuesto a la utilidad, vamos a estar hablando del impuesto causado, del impuesto diferido, tasas efectivas, la tasa diferida, la tasa causada, vamos a estar hablando de la conciliación contable fiscal, vamos a estar haciendo un ejercicio para poder identificar esas partidas que están entrando en el impuesto diferido para poder identificar el valor contable, el valor fiscal. Así es que, amigos, va a estar muy entretenido, va a estar muy importante para que tú lo puedas impactar dentro de tu estructura financiera y sobre todo nuestro objetivo es que logres entender por qué es importante este impuesto diferido, este impuesto causado, el impuesto a la utilidad. Así es que no hay más que decirles, amigos, los invitamos a este curso NIF D4, NIC 12, Impuestos a la Utilidad, a través de IMEFI Capacitación. Los esperamos, los informes van a pasar por ahí. Bye. Bien, regresamos nuevamente con ustedes y estamos con el doctorante Edgar Rodríguez Lozano. Bien, pues te mando saludos, como te había comentado Ana Luisa, Nelly Mendoza, qué interesante tema y qué buena explicación. Me manda también felicitaciones por mi 50 años aniversario, ¿vale? Que fue ayer, nada más apenas media vida, ¿no? Y Pami, saludos, su profesor de comercio exterior, y qué interesante tema, ¿vale? Muchas Hasta gracias. aquí. Pues bueno, te comentaba sobre los documentos o requisitos para poder importar una mercadería del extranjero. O sea, porque dice, sí, hay que conocer, el contador debe de conocer todo esto, a la gente de relaciones internacionales y comercio exterior. Ok, está bien, pero ¿qué necesitamos?
O sea, hay un CFDI, el pedimento de importación está en un PDI, un PDF, CFF o un CFDI. ¿Cómo está esto? Ok, bueno, para importar algo, lo que nos va a pedir el agente aduanal para hacer el despacho de importación son los siguientes documentos. Uno, una factura comercial. ¿Y qué es una factura comercial? Me da risa porque a veces les digo hasta una servilleta, nada más que lo que necesitamos es un documento que indique quién lo está exportando, a quién se lo está vendiendo, qué producto es y en qué precio se lo vendió. Pero ustedes saben que en México nosotros tenemos un sistema fiscal sui generis que no sucede en muchos países del mundo. Tengo conocimiento que en 2 o 3 tenemos un sistema parecido. Es decir, en México no hay una factura comercial. En México, cuando vendemos algo, requerimos emitir un comprobante fiscal digital por internet, ¿no? Un CFDI. Es decir, le llamamos una factura electrónica que esté timbrada y que además por un organismo que tiene la autorización del gobierno, ¿no? Entonces tenemos muchos candados en ese sentido. En otros países no sucede así. ¿Qué pasa? ¿Qué nos mandan como factura comercial? Un archivo de Excel, un archivo de Word, un PDF, algo que es muy fácilmente modificable. Por tanto, la autoridad no me cree. O sea, de entrada no cree que ese documento sea verdadero o lo pone en duda. ¿Por qué? Pues porque es fácilmente editable o modificable. Entonces, adjunto a esa factura comercial, nos pide una carta que coloquialmente le llamamos la carta 318. ¿Por qué le llamamos así? Porque las reglas generales de comercio exterior en la regla 3.1.8 dice más o menos algo así, que el importador deberá firmar un escrito bajo protesta de decir verdad, indicando que el precio que viene en la factura, que el proveedor que viene en la factura, que el importador que viene en la factura, que los documentos, la descripción de los productos que vienen en la factura y que los costos incrementables, es decir, todo lo que me costó traer la mercancía de un país a México, me costaron tanto. Entonces que mi valor en aduanas, es decir, mi valor comercial, el que viene en la factura, más los incrementables me da como resultado el valor en aduanas, que mi valor en aduanas es tal. ¿Por qué es tan importante ese valor en aduanas? Porque es la base gravable para el pago de contribuciones al comercio exterior. Entonces, primer documento, factura comercial, más la carta 318 firmada por el representante legal de la empresa. Ahí sí ya me cree la autoridad, pues porque el representante legal está poniendo su firma autógrafa, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa. Sí. En ese pedimento, si hay una vinculación con una empresa del extranjero, porque seguramente, vamos a decir, empresa Xerox, que importa a lo mejor impresoras y le vende a una mexicana, ¿no? También Xerox S.A., pues es una empresa que está vinculada con la otra. Entonces, pues creo que se puede manipular el precio. Es decir, oye, ¿sabes qué? La mercadería cuesta, voy a suponerte, $20,000. Vamos a ponerle que sea menos, porque si es la base, como tú nos dijiste, Edgar, que es la base para el pago del impuesto general de importación, pues puedo mejor ponerle un precio menor y nosotros pagar menos impuestos. Claro, pero en ese caso, a la hora de hacer la operación de comercio exterior, tanto en el pedimento como en la manifestación de valor, nosotros tenemos que declarar que hay vinculación. ¿Por qué? Porque es obvio que si yo vendo cacahuates, ¿no?, y los exporto y se los vendo a Juan Pérez, pues se los voy a vender en 10, pero si se los vendo a mi hermano, pues a lo mejor se los voy a vender en 5 porque es mi hermano, ¿no? Entonces, ahí yo declaro que hay vinculación y además hay otro campo que dice, ¿hay vinculación? Sí o no, le pongo que sí. Y dice, ¿esa vinculación afectó el precio de transacción? Y entonces le pongo que sí o que no, porque muchas veces, aunque le venda Juan Hernández a Luis Hernández, que es su hermano,
no dicen que sí hay vinculación, pero no afecta el valor de transacción. Pero si lo afectara, tenemos herramientas para decirle a la autoridad, lo está afectando, pues porque se lo estoy vendiendo a mi hermano, no a cualquier otra persona. Si se lo vendo a otra persona, entonces sí se lo doy en el precio adecuado. Oye, Edgar, por ejemplo, yo traigo estos equipos de Estados Unidos y digo que si hay vinculación y le pongo los dólares, $20,000, que es lo que cuestan, no automáticamente me sale, oye, este precio no es el valor comercial porque el precio más bajo que hay aquí en el mercado es de $25,000. O sea, hay una forma automática para que en el momento de importar, espérame, eso no puede ser. Sí, con algunas mercancías. A eso se le llama precios estimados. Okay. ¿Qué dice la autoridad? Oye, yo hice una investigación en el mundo y esta cartera, no puede costar menos de $2. Estoy inventando, Entonces, esta cartera no puede valer menos de $2. Entonces, tú la estás queriendo traer en $1, necesitas demostrarme por qué. Y entonces me dice, te voy a dejar importarla, pero me vas a dejar en garantía la diferencia de contribuciones entre los $2 que yo digo que debería de costar y entre el $1 que dices que te costó. Si yo hago una investigación y veo que sí es creíble que te costó $1, o porque te lo vendió tu hermano, o porque compraste 3 millones de piezas, o porque está descontinuado el modelo, o por lo que sea, y veo que sí tienes razón que te costó $1 y yo te digo que sí me lo justificaste adecuadamente, te regreso esa garantía que me dejaste. Si yo, a pesar de toda la investigación, yo autoridad, a pesar de la investigación, veo que no es cierto, que solo quería subvaluar la mercancía, me quedo con tu garantía. También fíjate que esto me lleva también a otra pregunta, Edgar. ¿Cómo protege el Estado mexicano el comercio nacional? Voy a importar una mercadería que cuesta, bueno, pues, $1,000, pero en nuestro mercado ese producto lo están vendiendo en 1,200. Si yo lo importo, a lo mejor voy a importarlo a un precio más bajo, ¿vale? Por ejemplo, me va a costar $10 de impuestos y voy a tener 1,010, y aquí en el mercado nacional pues lo voy a afectar porque vamos a preferir la mercancía del extranjero que al nacional. ¿Cómo protege el Estado esto? Hay algo que se llaman prácticas desleales en el comercio internacional y está regulado por la Organización Mundial del Comercio. Entonces, vamos a suponer un caso que sucedió hace 20 años, 20 y tantos años. En México ustedes saben que en la región del Bajío, en León específicamente, se produce mucho calzado, ¿no? Sí. De buena calidad. Resulta que cuando China ingresó a la Organización Mundial de Comercio y empezó a convertirse en la fábrica del mundo, empezó a llegar calzado chino a México con un precio muy por debajo de lo que estaban en México. Entonces, la industria del calzado mexicano va con la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ¿no? en aquellos años, y le dice, yo presumo que la empresa X, Y y Z de China están haciendo prácticas desleales. ¿Cuáles son las prácticas desleales? Puede ser subvención o puede ser dumping. Es decir, que el gobierno le esté inyectando dinero a las empresas para que exporten, o bien que vendas en el extranjero por debajo de lo que vendes en el mercado nacional, y eso por costos es imposible. Entonces ambas se consideran prácticas desleales. ¿Qué pasa? La industria mexicana va con Secretaría de Economía y le dice, yo presumo que esta empresa y esta empresa y esta empresa de este país están haciendo prácticas desleales. La Secretaría de Economía hace una investigación junto con la Organización Mundial del Comercio. Y entonces, si determinan que sí hay una práctica desleal en el comercio internacional, imponen lo que se llaman cuotas compensatorias. Es decir, independientemente del impuesto general de importación, del derecho de trámite aduanero y de todas las contribuciones que se tengan que pagar al importar mercancía de ese origen y de esas empresas, se les impone una cuota compensatoria que puede ser muy alta, ¿no? Y entonces, para desincentivar
la importación de esa mercancía, ¿va? En ese sentido, la autoridad protege al mercado nacional. Hay un lapso de X años que se imponen esas cuotas compensatorias para que la industria nacional mejore procesos, mejore su maquinaria, haga todo lo necesario para volverse más competitivo en el mundo y poder disminuir costos. Y ese periodo, pues a veces le sirve a la industria mexicana o a veces no le sirve, o aunque lo haga, no llegan a los costos que dan los extranjeros. Y ahí se puede pedir una ampliación o a lo mejor ya la investigación dice, ¿sabes qué? Pues tuviste tantos años para mejorar procesos, para mejorar tu maquinaria, para hacerlo mejor, no los aprovechaste, pues ni modo. Pero sí hay herramientas internacionales y luego nacionales que permiten proteger a la industria nacional, en ese sentido. Fíjate, una reflexión así muy personal y hablando más así como más filosófica. Cuando yo compro un producto que viene de China, de por allá, de la sección amarilla, de todos sus lados, mucho más barato, debería tener la conciencia de que hay una explotación en ese país. No puede ser que yo pueda comprar un producto chino de calzado a un precio bajísimo, una ropa, un traje, todo. ¿Cómo es que una empresa pueda ofrecer un producto que puede valer aquí 100 pesos y lo puede vender a 25? Pues explotando a la gente. Y la otra es, como tú dices, estas prácticas desleales, por ejemplo, en el gobierno chino, que le dicen, bueno, pues vayan y yo aquí te hago un incentivo, ¿vale? Para que no pagues tantos impuestos y tú puedas ofrecer, y penetramos en todo el mundo. Porque eso es lo que hizo China. Primero le empezaron a suministrar toda la tecnología. Oye, ¿quieres fabricar un producto más barato? Vete a China, ya mano de obra barata. Y ya a ellos les suministramos tanta información, tanta tecnología, que hoy ya no necesitan. Ellos mismos son creadores de su propia tecnología. Creo que es el gran retorno de nuestro dragón rojo, ¿no? A nosotros nos tocó a lo mejor que Estados Unidos fue una potencia, pero antes Roma era así, ¿no? ¿Quién sabe si en 50 años sigue Estados Unidos siendo una potencia o China sea la gran potencia, ¿no? Y hablando de los documentos, ya nos hablaste muy bien sobre las cuotas compensatorias, ¿no? Para poder regular y controlar nuestro comercio exterior. ¿Qué otros documentos necesitamos para estar o cumpliendo con la ley? Necesito el contrato de transporte. Si lo traje por ferrocarril o por autotransporte, pues una carta aporte. Si lo traje vía aérea, una guía aérea o airway bill. Y si lo traje vía marítima, un conocimiento de embarque o bill of lading, ¿no? También necesito eso. Necesito una lista de empaque que me diga qué viene y cómo viene acomodado en tantos bultos, etcétera, Perdón, etcétera. que te interrumpa, discúlpame. Sí. ¿Cómo sé qué me conviene más? ¿Traerlos por barco, por tierra o por avión? ¿De qué depende? De que me hables por teléfono. No, sí, seguramente, no, amigo. Justo nosotros, los freight forwarders o agentes de carga internacional, tenemos acceso a diferentes proveedores de servicios logísticos, en este caso, proveedores de transporte. Pero no solo eso, la experiencia de las empresas como la que tenemos nosotros nos permite hacer estrategias logísticas para determinar con base en varios factores qué es lo que te conviene. ¿Qué factores? Uno, el tipo de mercancía. No es lo mismo traer animales vivos que lo que nosotros llamamos carnes frías, es decir, muertitos, ¿no? O sea, obviamente tiene diferente manejo un animal vivo que pues tiene que llegar muy rápido y entonces lo vuelo, ¿no? O si traigo un químico, pues a lo mejor lo puedo traer vía marítima porque es mucho su volumen y entonces me saldría muy caro vía marítima o vía terrestre. Otra, pues el presupuesto con el que cuento, porque normalmente el transporte aéreo es más costoso que el marítimo. Normalmente, no es una regla general, pero normalmente es más costoso. El volumen, porque a lo mejor pues el barco es el que tiene más capacidad de transportar más mercancía en menos viajes.
las condiciones geográficas, ¿no? Aunque quiera yo traer de Europa o de Asia vía terrestre, pues está difícil, ¿no? La infraestructura con la que contamos, por ejemplo, hacia el sur de la República Mexicana no podemos tener intercambio internacional vía ferroviaria porque el ancho de vía es distinto. Hacia el norte sí lo podemos tener. Entonces tenemos varios factores que determinan qué es lo que más te conviene en cuanto a costos, velocidad, urgencia, etcétera. Entonces, las empresas como la de nosotros determinamos y hacemos análisis de tiempos, de costos y de seguridad de la carga para ofrecerte el servicio más adecuado, porque además puedes traer 3 veces la misma cantidad, el mismo material, el mismo origen, te llega a tu almacén y a lo mejor las 3 veces te recomiendo cosas distintas. Dependiendo, si hoy te urge, lo volamos porque si no paras mañana la planta y te sale más caro parar la planta que pagar un avión, ¿no? Si no te urge, hiciste una planeación adecuada y tienes 40 días para que llegue a tu almacén, pues lo traemos vía marítima, ¿para qué gastas de más? Entonces, depende de muchos factores el que nosotros te vamos a sugerir la mejor alternativa. Yo creo que esta información debe ser como que pronta y expedita, ¿no? Yo lo que quiero para efectos de contratar tus servicios, Edgar, es que necesito esta mercancía sí o sí tal día. El 22 de marzo necesito esto porque me demanda mi cliente. Un día más, entonces yo te voy a multar o sancionar. ¿Por qué? Porque el cliente se me va a echar encima, ¿no? Y luego hay veces, como tú dices, no tengo un almacén para atender la demanda de mis clientes, sino yo hago de puerta a puerta, entonces necesito contratar a una persona que conozca bien de la logística de todo ello, ¿no? Como tú dices, bueno, sí, yo te recomiendo avión, o te recomiendo ferrocarril, o terrestre, marítimo, como lo que hacía, entonces hoy tengo que tener el conocimiento de cuánto tarda, ¿no? Sí, porque luego me dicen, es que no ha llegado. El barco, no, pues no ha llegado, y no ha llegado, y no ha llegado, y es que no sé. Eso también es algo importante. Siempre en el transporte va a haber algo que llamamos ETA, Estimated Time of Arrival, es decir, fecha estimada de arribo. Porque nadie tenemos el control de lo que pueda pasar en el mar, ¿no? O en el aire, o en la tierra, o una marcha de lo que sea. O condiciones de Dios. O actos de Dios que así se determinan en los contratos de transporte, actos de Dios, pero también actos que no tienen que ver con Dios, como por ejemplo, hoy una marcha de la CENTE, ¿no? Hoy en la mañana estaba bloqueado el aeropuerto. Eso no... Todo tiene que ver con Dios. ¿no? Ay, Dios los puso. Entonces, siempre hay una fecha estimada de arribo, que puede ir cambiando y puede ser para antes o para después, o a lo mejor el día que sí teníamos la fecha estimada de arribo llegará. Pero para eso tenemos que hacer una planeación adecuada y no... Hay muchas empresas que trabajan bajo esquema justo a tiempo o just in time. Sí. Y que se arrepintieron en la pandemia. ¿Por qué se arrepintieron? Porque se dieron cuenta que si trabajaban just in time, es decir, que llegara el día que tiene que entrar a la a la producción, cuando dejó de haber equipo porque los chinos empezaron con la pandemia y luego salieron, pero el equipo estaba en América y no había forma de transportar, se dieron cuenta que se volvió una locura, porque como trabajabas con stock prácticamente cero, cuando no hay forma de transportar la mercancía, paras planta y te vuelves loco. Y entonces eso generó lo que llamamos el nearshoring, ¿no? Que no dejamos de hacer comercio internacional, pero ahora ya no quiero que mi fábrica esté del otro lado del mundo, ya quiero que esté en México o en Brasil o en Argentina. Más cerca. Más cerca, ¿no? Entonces, se debe de hacer un estudio muy importante entre nosotros y las empresas para determinar qué es lo que más conviene, porque ponías el ejemplo, oye, yo lo necesito para el 22 de marzo y hoy es 20, oye, aunque lo vuele, no va a llegar, porque de aquí en lo que a lo mejor no sabemos si está ya disponible la carga, tengo que hacer una reservación con la aerolínea, va a llegar y aquí me voy a tardar por lo menos 1 o 2 días en hacer el despacho de la aduana. Entonces yo te voy a decir, si tú me dijeras eso, te diría, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. Prefiero decirte, no te puedo ayudar en estas condiciones, te podría ayudar en estas otras, en estas no, porque si no te voy a quedar mal, porque yo conscientemente sé
que no es posible, humanamente no es posible. Ya cuando teletransportemos las cosas, a lo mejor me quedo sin trabajo y ya se podrán cumplir esas super urgencias, ¿no? Una pregunta específica, tú que eres operativo en esta parte. Si yo quiero importar o exportar café, yo quiero que me cuides mis mercancías, porque si tú la mezclas con un producto químico, va a contaminar mi café. Entonces, hay agentes como tú que se especializan en un producto, o tú haces operaciones de todo lo que sea, de cualquier mercadería. Lo racional sería como yo lo hago. Yo me especializo en ciertas industrias. Ah, ok. Porque hay industrias que no conozco. ¿Cómo cuáles industrias, amigo? ¿Cómo cuáles sí conozco? ¿Que te gustan o que más bien especialistas? Porque gente como tú, no es raro encontrarlas aquí en el IMEFI, y a lo mejor gente que nos está viendo pudiera contratar tus servicios. Entonces, antes que nos agarren, Edgar, ¿dónde te podemos contratar? ¿Dónde podemos verte? ¿No? Si nos dejas tus datos, por favor. ¿En qué parte? ¿Dónde te contratamos, amigo? Claro, bueno, mi teléfono, que es solo para WhatsApp, ¿no? Es 55 19 30 46 58. Si me escriben, ahí con todo gusto agendamos una cita. Normalmente yo les pido agendar una cita, ya sea por videoconferencia o presencial, para hacer este análisis del que platicábamos. No soy vendedor, soy negociador. Muy ¿no? bien. Ahí podemos hacerlo. Y las industrias en las que nos hemos especializado, mi correo es sales, como de venta, @ekl.com.mx. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿en qué industrias nos especializamos? La industria farmacéutica, la industria de artes gráficas, la industria textil, la industria de la maquinaria, refacciones, médica en general, equipos médicos, textiles, y ese es como nuestro 80% de operaciones. Después vienen clientes que me dicen, Edgar, ¿me ayudas a importar cosas para bebés? Y no les digo que no, ¿no? Obviamente no les digo que no, pero pido información, nos vamos empapando y hacemos la operación adecuadamente. Es decir, cuando nuestra empresa va y busca prospectos, lo hacemos normalmente a las industrias que mejor conocemos. Pero si un cliente viene y me pide los servicios, pues tampoco me niego, ¿no? Es decir, mi segmento es uno, pero si alguien se sale de mi segmento, tampoco estoy negado a dar el servicio, ¿no? Podemos ayudarles, y si no puedo porque es algo muy especializado, no común, etcétera, o ilegal, si es ilegal, de plano digo que no, y si es algo muy especializado, lo que sea, pues podemos decir el fentanilo, yo le llamo azúcar glass o pancholares o hierbabuena, eso no. Pero todo lo demás, por supuesto, siempre y cuando hagamos un primer acercamiento y veamos cómo son las operaciones, cómo las llevan a cabo, si estamos de acuerdo con las fracciones arancelarias con las cuales hoy importan, porque eso es muy importante para que no se metan en problemas los importadores, ni nosotros, ni el agente aduanal. Entonces, normalmente hago reuniones, 2 reuniones antes de empezar a trabajar. Una reunión donde identificamos las necesidades del cliente y donde podemos decir si podemos trabajar en conjunto o no podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y si la respuesta es sí, entonces hacemos una reunión que le llamamos de kick-off. Antes de empezar a trabajar, mi ejecutivo de operaciones con el ejecutivo de tráfico de las empresas se conocen, estamos yo en la parte comercial, yo soy el director comercial, y los directivos que quieran estar de parte de la empresa, para que haya cierta empatía y ciertos rasgos técnicos operativos que hagan que la operación funcione adecuadamente, porque muchas empresas dicen, sí, vente, dame la operación, y después, ya que está fluyendo la operación, más bien cuando no está fluyendo la operación, nos metemos en problemas. Entonces, yo prefiero. ¿Cómo sabes la fracción arancelaria? ¿Tú también haces conocimiento de eso? ¿Tú revisas la clasificación arancelaria o es el agente aduanal? Es el clasificador del agente aduanal, pero para que podamos hacer eso,
solicitamos información técnica. Normalmente es una ficha técnica o una hoja de seguridad donde me dice 3 cosas básicas. ¿Quién lo da? ¿Qué es? El importador. El importador. El importador es quien tiene esa información. Entonces me dice qué es, o sea, qué mercancía es, de qué está hecha y para qué sirve. Pongo un ejemplo rápido. ¿Qué es? Un banco. Ah, ok, pero hay bancos de metal, de madera, de acrílico, de aluminio, de plástico, ¿no? ¿Qué es un banco? ¿De qué está hecho? De cualquiera de esos materiales. ¿Para qué sirve? Ah, puede ser un banco para un respirador, o un banco para una barra de la cocina, o un banco para una periquera en el bar, o un banco para los que te atienden en el banco, ¿no? O sea, sí. Entonces necesitamos saber qué es, cuál es el material que lo compone y qué uso le van a dar. Con esas 3 cosas se asigna la fracción arancelaria y se determinan 2 cosas más. 1, cuánto se va a pagar de contribuciones al momento de importarla, y 2, si tenemos que cumplir o no con algo que nosotros llamamos regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, un permiso, un certificado, una norma oficial mexicana, lo que sea que tengamos que cumplir o no, para tener todo listo antes de que venga. El mejor tip que les puedo dar es que nunca les embarquen mercancía sin antes tener una preclasificación arancelaria, y si requiere cumplir alguna regulación, tener el cumplimiento. Porque me pasa muchos días, por no decir que diario, que me habla alguien y me dice, oye Edgar, es que me fui de viaje y compré unos zapatos bien baratos, ¿no? De una marca, la que ustedes digan que... Y entonces, en lugar de que me costaran aquí en México 30,000, me costaron 10,000. Pero me los detuvo la aduana cuando llegué a México. Ok, pues si te sabes las golondrinas, véselas cantando a tus zapatos. ¿Por qué? Porque eres una persona física, no tienes padrón de importadores. Para el calzado se requiere además un padrón de sector específico de calzado. Tienes que contratar un agente aduanal, tienes que contratar una comercializadora que te rente ese padrón. Entonces, si haces cuentas, vas a pagar más de los 30,000 pesos que podías haber pagado sin tenerte que ir a Europa a comprarte un par de zapatos. Entonces, yo si voy a Europa, Edgar, y quiero un par de zapatos para mí, que me los voy a llevar, pues ¿a poco me van a detener? No, bueno, si te los traes puestos o ya están usados, no va a haber problema. Okay. Pero si traes 4 o 5 pares de zapatos, ¿la autoridad te cree que son para ti? ¿O te cree que vas a comercializarlos? Yo tengo 30 pares de zapatos. Tú porque no eres lomo plateado que toma tamazula de la que pica. Los hombres de lomo plateado que comen tamazula de la que pica y que tenemos pelo en pecho, tenemos 3. Los negros, los tenis y las chanclas. Y ya. No es cierto, estoy bromeando, pero no es común, ¿Hasta cuántos que te traigas? permiten? Hay algo que se llama franquicia. Cuando tú vuelas al extranjero, hay una franquicia y te permite traer cierta mercancía sin pago de contribuciones, siempre y cuando la declares. No recuerdo en cuanto a los zapatos, pero sí recuerdo, del vicio sí recuerdo, no puedes traer hasta 20 cajetillas de cigarros, puedes traer hasta 3 o 4 litros de alcohol, puedes traer hasta 20 CDs, que ya nadie usa CDs, pero entonces les recomiendo que cuando viajen al extranjero y quieran comprar cosas, vean lo que entra en la franquicia para que lo puedas traer sin pago de contribución, si no vas a tener problemas. Sí, Edgar, fíjate que se nos ha ido el tiempo muy rápido y quiero que nos des tus conclusiones o recomendaciones a nuestra audiencia para realizar operaciones de manera eficiente. Bueno, para realizar operaciones de comercio exterior de manera eficiente, 1, que nunca les embarquen nada sin antes tener la preclasificación arancelaria y el cumplimiento de regulaciones. 2, que verifiquen que su proveedor es confiable. No compren a través de Temu y Shein y Alibaba y así, porque no sabemos si las empresas existen y normalmente les van a pedir un anticipo o el pago total de la mercancía y después pues vas a tener que pelearte con quién sabe quién y volar al otro lado del mundo
porque no sabes. Y 3, contraten al especialista en operaciones de comercio exterior y logística internacional. Aquí, por ejemplo, hay muchos contadores, muchos fiscalistas, y si yo tengo que hacer mis estados, perdón, le pegué al micrófono, si yo tengo que hacer operaciones, mis estados financieros, etcétera, contrato al contador, ¿no? No las hago yo porque no sé. Si yo tengo un problema legal, toco madera, ¿no? Y es familiar, pues contrato al abogado de lo familiar. Si es fiscal, al abogado fiscal. Si es penal, al abogado penalista. Entonces contrato al especialista. En este sentido, si ustedes necesitan hacer operaciones de comercio exterior, contraten a los especialistas, que somos nosotros, los agentes de carga internacional, que los vamos a orientar y para beneficio de todos quienes nos están escuchando, yo puedo orientarlos sin costo, sin ningún costo en sus operaciones, y si después de esa orientación ustedes quieren que nosotros les hagamos que les coordinemos sus importaciones y exportaciones, bienvenidos. Si no, también les puedo recomendar a quien yo conozco a mucha gente de la industria y sé quiénes son los especialistas en animales vivos, en vinos y licores, en calzado, en las cosas en las que yo no soy especialista, sé quiénes sí son y se los puedo recomendar sin ningún problema, porque yo no veo a mi competencia como competencia, yo veo a mi competencia como aliados comerciales en beneficio de este país, y si a través de eso podemos poner un granito para que este país sea mejor todos los días, yo lo haré con mucho gusto. Me encanta la filosofía y aparte la ética que maneja el doctorante Edgar Rodríguez Lozano. Y pues te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Y una buena noticia, vamos a tener un curso de operaciones, ¿no?, de la logística internacional por el doctorante Edgar Rodríguez Lozano. Entonces, gente que se dedica a esto, no pierdan por la huella de nosotros, para informarles cuándo sería el curso que nos daría Edgar Rodríguez Lozano. Y recuerden seguirnos en Facebook, en todas las redes sociales, y recuérdense que hay repeticiones. Pues bueno, no más me resta agradecerte, mi estimado amigo, por haber asistido con nosotros, un especialista en toda la logística de comercio exterior. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Entre Leyes, el espacio donde hablaremos sobre conceptos jurídicos, derecho fiscal, constitucional, criterios jurisprudenciales y tendencias normativas, solo aquí en IMEFI.